al doctor Javier Nieto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Asesor técnico de la Comisión de Seguimiento de Coronavirus del Ministerio de Salud aquí en Panamá. Hay varios temas. A poco, todas las tardes cuando se dan los informes, y lo ha dicho la propia titular de la cartera, quien encabeza esta mesa de situación, a medida en que salgan estos informes, así mismo se va ajustando las acciones que se van a tomar en materia preventiva. Le decía esto porque muchos colegas comienzan a preguntar cuál es el escenario más, por decir así, dantesco, o cuándo se va a decretar una cuarentena a nivel nacional, doctor. Buen día. Como bien has mencionado, la autoridad sanitaria irá tomando las medidas que crea pertinente a medida que vaya haciendo una evaluación del comportamiento epidemiológico de este virus. Sabemos que en las próximas semanas se van a ir reportando un incremento en el número de casos conforme se vaya haciendo la masificación de las pruebas y por tanto el escenario más dantesco podría ser si realmente la gente no pone de su parte, porque aquí tenemos que empezar bajo el precepto del autocuidado. La autoridad sanitaria bajo ninguna circunstancia quiere ser impositiva o coercitiva, pero el peor escenario que podría darse sería una cuarentena total. Sí, como ha pasado en otros países en donde han tenido que entrar el ejército, en donde el Estado ha sido mucho más interventor para poder que la ciudadanía cumpla. Bueno, de hecho el Estado de California acaba de ser decretado cuarentena total. Está pidiendo el gobernador la intervención también del ejército. Hay acciones que van a tomar cada uno de los Estados miembros y esto es muy importante tenerlo claro. A mí me llamó la atención el tema que la ministra ha sido muy comedida cuando dice el hecho de que tengamos crecimiento de casos positivos no quiere decir que sea algo negativo. Por supuesto, el hecho que tengamos masificación de las pruebas permite tener más casos. El tener más casos en parte nos ayuda a identificar las personas que están enfermas y a su vez poner inmediatamente en cuarentena, no solo a esta persona, sino a las personas que han estado en contacto con estas otras personas. Y el otro aspecto es que la masificación de la prueba o la realización de las pruebas nos va a permitir en parte poder comparar el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en Panamá con lo que ocurre, compararlo con lo que ocurre en otros escenarios geográficos. A su vez también un poco tener mayor certeza de las tasas de letalidad, que pueden oscilar en alrededor del 0.6%, como ha ocurrido en Corea del Sur, al 3.5%, que es lo que se reporta actualmente a nivel global. Italia es uno de los ejemplos que yo siempre he dicho, hay que mirarlos en ese espejo. Y esto requiere un componente serísimo y muy decidido de parte de la ciudadanía. Por supuesto. Quedarse en sus casas, doctor. Así es. Otra vez, la autoridad sanitaria no quiere establecer medidas coercitivas o impositivas porque la salud empieza por nosotros mismos. Entonces es importante, uno, que sigamos los canales oficiales del Ministerio de Salud, dos, que evitemos la infodemia y tres, que practiquemos el precepto de solidaridad. Solidaridad es que el adolescente que sabe que tiene menos riesgo de complicaciones se quede en su casa, porque el quedarse en su casa evitaría que ese adolescente se enfermara y transmitiera o propagara la enfermedad a los grupos que sí podrían ser vulnerables o de riesgo, que son los adultos de más de 60 años. Exactamente, nuestros adultos mayores. Quiero entrar en varios aspectos positivos de la conferencia ayer que se da en horas de la tarde. Primero, una paciente, lo dijo el doctor Lau Cortés, que fue dada de alta. Sí. Y un paciente que luego de 10 días tratado fue, y aquí está la palabra, quiero extubar. Sí, extubado, o sea, que es un paciente que estaba en estado crítico, pero que evoluciona satisfactoriamente y ya no depende de una máquina que lo ayuda a respirar. Se le quitó el tubo y es un paciente que respira por sí solo, está consciente, está orientado y tiene la capacidad inclusive de comer por sí solo. ¿Qué medicamentos se le está aplicando en el caso de los que están en hospitales? Sí, bueno, en primer lugar, en ese tema en particular, a mí me gustaría ser muy responsable. No hay medicamentos aprobados para el tratamiento del COVID-19.
Sin embargo, hay un grupo de medicamentos que han sido utilizados en casos de manejo de pacientes con enfermedad COVID-19 de moderada a grave o pacientes que lo requieren por el estado crítico. Y dentro de estos medicamentos está el fosfato de hidrocloroquina, que es un medicamento que se ha utilizado anteriormente para el tratamiento de la malaria, pero que se ha podido observar que en estos casos puntuales puede tener actividad antiviral, puede reducir el periodo de la fiebre y de alguna otra forma también mitigar los efectos del SARS-CoV-2. Sobre los pulmones, por ejemplo. Este es un medicamento que ha sido o fue utilizado en el contexto de la epidemia en China, y en los pacientes en los que fue utilizado demostró tener eficacia. Es un medicamento también que los modelos preclínicos, antes de que se hayan utilizado en estos pacientes puntualmente, tenía un racional para su uso. O sea, oficialmente no hay, digo, con esto ya lo que estamos probando, tomando en cuenta también que los organismos no evolucionan iguales ante medicamentos. O sea, no hay nada oficial, le pregunto, doctor Nieto, que se le esté diciendo, bueno, con esto que le estamos aplicando es que ellos están evolucionando de forma se les está dando el beneficio por esta experiencia que hubo en China, y de hecho el Ministerio de Salud, de forma responsable, tiene un stock de estos medicamentos para utilizarlos específicamente en estos grupos que yo acabo de mencionar. Pacientes con COVID-19 que tienen enfermedad de moderada o grave o que tienen un estado crítico. Yo quiero entrar también en la parte del segmento de personas que están siendo tratadas desde sus casas. Sí. Mucha gente todavía, y producto de la desinformación, como usted lo han dicho, las autoridades, infodemia, de estar replicando cosas que no deben, por el amor de Dios, y no seguirse al tema de las autoridades propiamente establecidas, quieren saber dónde están los pacientes. O sea, con nombre y apellido, en los lugares, en las residencias. Sí, inclusive es hasta ridículo. Yo he visto WhatsApp donde la gente se dedica a hacer una lista de los PHs, de los nombres de los PH donde estas personas están guardando cuarentena. ¿Qué busco con esto? Divulgando algo que no es... Primero no es cierto. Desafortunadamente, estas situaciones sacan lo mejor de los panameños, pero también lo peor de los panameños. Entonces, yo creo que tenemos que guardar preceptos éticos, respetar la confidencialidad de estas personas. Es un aspecto básico que debe ser considerado particularmente en estos momentos de crisis. Obvio, nadie quiere quedar en cuarentena en su casa. Así es. Tomando en consideración el tema. Pero sí hay un segmento muy importante, y yo quiero entrar en esto, que mucha gente se trata de sus casas. Sí, de hecho, a mí me gustaría reforzar ese tema, por favor. Porque, en primer lugar, porque el 80-85% de las personas que sufren COVID-19 se recuperan. De hecho, el COVID-19 puede evolucionar desde un resfriado común, porque es realmente como un resfriado común. Los pacientes pueden tener fiebre, pueden tener tos seca, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, pero de hecho podrías tener COVID-19 y podrías inclusive creer que no lo tienes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes evolucionan de forma satisfactoria. Me automedico y listo, son tratados con paracetamol o acetaminofén. Debemos evitar el uso del ibuprofeno. De hecho, esta fue una recomendación reciente de la Organización Mundial de la Salud: evitar el ibuprofeno, tomar acetaminofén o paracetamol, hidratarse, descansar y mantenerse en casa. Esa es la medida básica que debería asumir cualquier paciente con COVID-19 que tiene una evolución de cuadro leve. El tema de los hipertensos. Sí. Ya oficialmente hay algo, tomando en cuenta que este es de la familia de los coronavirus, una cepa, la 7, que está sobre la marcha investigándose también a medida que está la pandemia. ¿Se ha podido ligar algo oficial entre los medicamentos que toman las personas con hipertensión y el tema del COVID? Sí, hubo todo un ruido con los inhibidores de la ECA, que son medicamentos antihipertensivos que se usan en los pacientes, y a la fecha no hay evidencia que demuestre que estos
medicamentos antihipertensivos podrían agravar el cuadro de COVID-19. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que toman estos medicamentos deben seguir tomándolos, porque de hecho... O sea, no dejen de suspender, obvio, no dejen de suspenderlos, porque de hecho se va a agravar más su cuadro de hipertensión. Y de hecho esta recomendación ha sido avalada por la Sociedad Panameña de Cardiología aquí en Panamá. Importante. Y por las sociedades europeas de cardiología. Quiero hablar, ya para finalizar esta intervención, doctor Nieto, de la figura de zonas epidémicas. He escuchado cerco sanitario. O sea, es igual que decretar y corríjame, una cuarentena en estas provincias. Bueno, zonas Panamá, epidémicas Panamá. es porque se ha podido demostrar un incremento inusual de casos en tiempo y lugar en esa zona, y por eso se habla de zona epidémica. Y cerco epidemiológico es un tanto porque en esa zona se han podido identificar personas enfermas con COVID-19 que han podido haber estado en contacto con personas que a la fecha están asintomáticas, no han podido haber desarrollado la enfermedad, pero que están en riesgo de desarrollarla. Entonces la autoridad sanitaria, de forma responsable, impuso este cerco sanitario en esta área. Cerco sanitario o zona epidémica, Así es la palabra. Así es. ¿Cómo le explico a la ciudadanía en estos momentos que yo decreto 3 provincias de Panamá bajo esta figura, zona epidémica? ¿Qué implica esto? Para las personas que nos escuchan y pueden entender. Implica que con más razón se tienen que reforzar las medidas de autocuidado. Si la autoridad sanitaria ha establecido un cerco epidémico o sanitario en esa área, significa que yo me tengo que quedar en mi casa. Y triplicar las medidas entonces de higiene. Por supuesto, mantener las medidas de higiene, pero lo más importante es quedarme en la casa, porque de hecho estas medidas van a ser cumplidas inclusive por la Policía Nacional. La Policía Nacional va a estar establecida en puntos estratégicos, básicamente para que las personas no estén deambulando de un área a otra sin una necesidad específica. Entonces lo importante es mantenerme en mi casa. Bueno, zonas epidémicas o cercos sanitarios. Dependiendo de estos cercos o dependiendo de las conferencias de las 6 de la tarde, ¿se pudiesen extender otros cercos a otras provincias? Por supuesto, dependiendo de la evolución epidemiológica del virus, la autoridad sanitaria podría tomar algunas otras medidas, que de hecho van a ir de menos a más. La cuarentena está agotando a la gente. ¿Qué acción puede de repente la mesa en conjunto tomar, en el caso de los niños, en el caso de las dispensas, en el caso del tiempo dentro de una residencia, sea apartamento, donde se diga, ¿qué se puede hacer? ¿Han estudiado alguna posibilidad? ¿O no hay? No, bueno, un poco fortalecer el tema del teletrabajo, ¿no? Sabemos que desafortunadamente en este momento a través de estas medidas de distanciamiento social hay que tal vez promover o fortalecer el teletrabajo, buscar... los padres de familia no deben estar circunscritos tanto a corregir la conducta del niño, sino en fortalecer los planes de estudio escolares de estos niños, tanto de las escuelas públicas como de las escuelas particulares. Buscarle actividades u oficios a los niños, ¿no? Desafortunadamente, en estas etapas tan difíciles, los niños se acuestan tarde, se levantan tarde, pueden tener hiperactivos, trastornos de la dieta porque desafortunadamente no comen bien. Sabemos también que hay algunos efectos indirectos, como por ejemplo aquella madre o padre que trabaja en una instalación de salud y no contaba con que tenía que dejar al niño en la casa. Entonces tiene la preocupación del cuidado de los pacientes en la instalación de salud y tiene que estar pendiente, por ejemplo, de que el niño está en la casa bajo el cuidado de un adulto, ¿no? Es bastante difícil, efectos pero... indirectos. Sí, vamos a analizar luego, Dios mediante, los efectos indirectos que nos va a dejar esta experiencia del COVID-19. Doctor Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Edgar, por la oportunidad de invitarme al programa y hacer docencia, ¿no? Ante todo, que es importante. Javier Nieto es asesor técnico de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus del Ministerio de Salud con nosotros. Muy importante, señores. En primera instancia, los cortes de los reportes, 4 de la tarde, conferencia de prensa 6 de la tarde, le va a encabezar el Ministerio de Salud con todos los estamentos para explicar detalladamente, es la voz oficial
la que tiene que explicar cualquier cadena. Usted no le haga caso ni tampoco la replique. Espere a las 6 de la tarde los detalles completos por parte de las autoridades establecidas para este tema de pandemia.